Muy bien, hermanos. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 3, y estamos ya en la mitad del libro. Santiago, capítulo 3, verso 13. Y el tema de hoy, el título de nuestro sermón de hoy es Sabiduría que viene de lo alto. Santiago, en el capítulo 1, el verso 5, cuando habló de las pruebas, dice, cuando a ustedes les toque pasar por diversas pruebas, experimentenlo a eso con gozo, porque la prueba produce paciencia. Dice, él reconoce que esto es difícil y entonces dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ahí él habló de la sabiduría que nosotros necesitamos para afrontar las pruebas. Pero el tema de este versículo de hoy también habla de la sabiduría. Y quizá enfocada en el pasaje de hoy nos habla de la sabiduría que nosotros necesitamos en las relaciones, en la vida de la iglesia. De eso habla, de cómo ser sabios en la vida de la iglesia. Y lo tenemos que relacionar todo el tiempo con aquello que ya dijo Santiago. Todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse, pronto para oír. ¿Se acuerdan? Cambié el orden, pero pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. También lo tenemos que relacionar con lo que ya ha dicho Santiago. No digan muchos de vosotros que son creyentes, no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice. Cuiden la lengua. Y también ha dicho, muéstrenme la fe de ustedes sin sus obras, y yo les voy a mostrar mi fe por las obras. Santiago viene hablando. Es evidente que era muy normal que hubiera muchas personas que hablaban, que les gustaba hablar, que les gustaba ser escuchados. ¿Y el problema cuál era? Que hablaban muy bonito, pero no hablaban lo que viene de Dios. Y entonces ahí está el peligro. Y entonces está hablando aquí, Santiago nos va a hablar acerca de la sabiduría y que para hablar, necesitamos verdadera sabiduría. Y yo me hacía, antes de pensar en el pasaje, antes de entrar al pasaje, algunas preguntas. ¿Qué es ser sabios? Porque no a todo el mundo lo podría explicar de la misma forma. ¿Quién es alguien sabio? Bueno, todos tenemos un concepto quizá distinto. Lo importante es que nosotros tengamos el concepto de la Biblia. ¿Qué valor tiene la sabiduría para nosotros? ¿Es algo deseable? Nosotros acabamos de leer Colosenses, el capítulo 1. Dice, hermanos, yo me alegro de que ustedes hayan escuchado y creído en el Evangelio. ¿Y saben qué oro por ustedes? Sabiduría. Ustedes que crezcan en sabiduría, en inteligencia espiritual, que crezcan en conocimiento del Señor. Esa es mi primera oración por ustedes. ¿Qué es lo primero que uno pide por alguien que quiere? Algo que uno considera importante, valioso. Uno desea para sus hijos, ¿no? Pienso yo en los hijos. Si uno tuviera que hacer un listado de lo que le gustaría para sus hijos. ¿Y qué sé yo? El equipo de fútbol que elijan es lo último. No es algo tan relevante. Hay un montón de cosas que no son tan relevantes. Pero hay cosas que sí son relevantes. Bueno, Pablo para los colosenses lo primero que pidió es sabiduría, porque la sabiduría es importante. Ni hablar, no voy a hacer mucha mención al libro de Proverbios hoy. Y podría, pero el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría, nos dice que la sabiduría fue formada por Dios, que tiene su origen en el Dios, que Dios es la sabiduría, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y muchas veces dice el libro de Proverbios, buscá la sabiduría, buscá la sabiduría, buscá la sabiduría. Porque si vos no la buscás, vas a ser un necio
que todo lo que hagas te va a salir mal, que cada vez que vos des un paso, que tomes una decisión, te vas a meter en el lugar incorrecto, vas a pagar consecuencias terribles para tu vida. Entonces, buscá la sabiduría y cuando la encuentres, agarrate a la sabiduría, atala en tus manos, tenela, abrazala, caminá con la sabiduría. Es muy importante, muy relevante para nosotros ser sabios. Y así como necesitamos sabiduría para afrontar las pruebas, también necesitamos sabiduría para caminar en la fe de Cristo y en la comunión unos con otros. Si termino antes de leer el pasaje con una pregunta, ¿cómo nosotros podemos ver si alguien es sabio? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo sé yo que alguien es verdaderamente sabio? Por dos cosas. Por lo que dice, obviamente. Por lo que hace y por el efecto que produce lo que dice. Y este es un elemento que por ahí Santiago introduce ahora. Santiago ya ha dicho, cuídense con lo que dicen, cuiden la lengua, no se hagan maestros muchos de ustedes, fíjense, la lengua es un fueguito, vos la dejás y hace un incendio. Ojo con lo que dicen. Que lo que dicen se condiga con lo que hacen, porque ustedes pueden decir y no vivir nada. Bueno, lo que ustedes dicen, creer en el Señor Jesucristo, que se vean en cómo vive. Y ahora introduce un nuevo elemento. ¿Qué efecto produce la sabiduría que yo tengo? Dependiendo del efecto que produce la sabiduría que yo tengo, es si esa sabiduría es esa sabiduría que viene de lo alto o si viene de otro lado. Ahora vamos a ver. Leamos el pasaje, por favor, y vamos a aprender 4 cosas acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, imagino que con la introducción, cuando leímos, ustedes vieron, ¿no?, la relación que hay entre la sabiduría de lo alto y qué provoca, y la sabiduría que no es de lo alto, que es de lo bajo, digamos. Ahora vamos a ver. ¿Y qué es lo que provoca? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber, y lo relacionamos con lo que veníamos haciendo y escuchando anteriormente, la sabiduría que viene de lo alto se refleja sí o sí en nuestro caminar, en lo que hacemos. Si nosotros somos sabios con la sabiduría de Dios, eso se tiene que reflejar en cómo caminamos. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo saber mucho de la Biblia, pero si no vivo conforme a la Biblia, no soy un hombre sabio. Soy un hombre inteligente, soy un hombre estudioso, pero no soy un hombre sabio. ¿Se entiende? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Comienza Santiago con una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La palabra sabio es la palabra griega sophos. Para los griegos, un sabio era aquel que tenía mucho conocimiento, que sabía mucho, que sabía cómo responder, que sabía hablar, ¿sí? Y interesante, los griegos tenían algo que llamaban, unos personajes que llamaban sofistas. Eran personas que sabían mucho y uno les podía pagar para que ellos defendieran una opinión, digamos. No sé, ¿no? Este año hay elecciones. El candidato Juancito quiere que lo voten y le pagaba a este hombre para que hablara a favor del candidato Juancito.
Pero después el candidato Pedrito decía, pucha, hay mucha gente que lo escucha y le cree, le voy a pagar yo. Y iba y hablaba con el mismo sofista y le decía, mirá, te pago para que vos me hagas propaganda a mí, no le hagas más propaganda a Juancito, haceme propaganda a mí, Pedrito. Y bueno, le decía el sofista, pero sale eso, porque a mí Juancito me paga 10. ¿Vos cuánto me vas a pagar? Yo te pago 20. Bueno, y el mismo que había estado hablando a favor de una idea, ahora hablaba a favor de otra. Porque ¿qué era lo importante? No lo que el contenido de su mensaje, sino la forma que era capaz de darle a ese mensaje. Bueno, el concepto bíblico de sabio no es ese. El sabio en la Biblia no es alguien que sabe mucho, no es el conocimiento vacío. El sabio en la Biblia es aquel que sabe cómo vivir. Y ese es el tema de, por ejemplo, el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios el sabio es el que aplica esa sabiduría. Ustedes saben, ¿no es cierto? Los chicos han estado estudiando Proverbios y han visto. Qué precioso es eso. El sabio realmente es aquel que no sabe 20 cosas, sabe 2, pero las vive. Y después va a saber 3, porque el que sabe 2 quiere saber 3, porque entiende lo importante, ¿no? Porque la persona que sabe poquito y quiere seguir sabiendo poquito es un simple. ¿No? El sabio es alguien que lo que sabe lo aplica, lo quiere vivir. La palabra entendido viene de epistemón. Ya tiene que ver esto con conocimiento. ¿Sí? Y Santiago, la epistemón, por ejemplo, epistemología, ¿han escuchado esa palabra alguna vez? Es el estudio del conocimiento y cómo se aprende, etc. Epistemón es alguien aprendido, alguien que sabe. Pero el sentido aquí es, ¿quién es aquel que realmente es sabio entre ustedes? Porque seguramente había muchos que decían ser sabios y que de repente no eran tan sabios. Por eso Santiago va a decir ahora, muestre. Aquel que dice, ustedes son sabios, son entendidos, bueno, muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay un comentario que dice, el sabio es aquel que ha comprendido la naturaleza y el propósito del saber. Entonces, verdaderamente sabio es aquel que sabe para qué sabe, que sabe lo que sabe y fundamentalmente que sabe lo que ignora. Y el entendido no es aquel que tiene la capacidad de comprender todas las cosas, sino aquel que comprende la naturaleza y el propósito de las cosas. Y por eso, justamente, tiene la capacidad de enseñarlas a otros. Y entender la verdadera naturaleza de las cosas es vivirlas. Entonces, la verdadera sabiduría se hace evidente necesariamente en cómo nosotros caminamos, en lo que nuestra manera de vivir dice de lo que realmente creemos y somos. Y fíjense lo que dice Santiago, muestre la sabiduría. Yo me hago esta imaginación, ¿no? Bueno, a ver quién es sabio y entendido entre ustedes. Y Santiago le dice, no dice, a ver, vení, parate y llename de palabras. Decime, explícame tal cosa. Ya lo sabían hacer eso. Él dice, muestre. El verdaderamente sabio, el verdaderamente entendido, muestre su sabiduría, su entendimiento. ¿Cómo? Primero, por la buena conducta. Una forma de caminar que es digna del Señor, una forma de vivir que es propia de aquel que teme a Dios. La buena conducta es la conducta que tiene aquel que teme a Dios, que vive en temor de Dios. Volviendo al libro de Proverbios, ¿no es acaso el temor del Señor el principio de la sabiduría, el fundamento? No solo cómo arranca, el fundamento. La verdadera sabiduría tiene como cimiento esto, saber quién es Dios, saber quién soy yo, el temor del Señor. Y otra manera de mostrar la sabiduría, y esta es preciosa, sabia mansedumbre. Ser mansos es un signo de sabiduría verdadera. Jesús se describió a sí mismo como el manso y humilde.
Colosenses capítulo 3, verso 12, Pablo les dijo a los colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Un verdadero creyente es un hombre manso. Un verdadero hombre sabio es un hombre manso. Jesús dijo: aprendan de la forma en la que Él se definió a sí mismo. ¿Cuál fue? Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. En nuestro mundo, ser manso es ser débil. Ser manso es dejar que te apaleen, es dejar que te humillen, es dejar que, ¿no? Es ser tonto. La palabra manso es prautes. Pero en la Biblia, voy a leer un diccionario, dice: la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. O sea, descrita en términos negativos, o sea, ¿qué no es la mansedumbre? La mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al propio interés. Es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo. El sabio es sabio mansamente, sabia mansedumbre, van juntitas las dos cosas. El sabio bíblico. ¿Qué hace el sabio cuando es agredido? ¿Puede defenderse? Sí puede defenderse. Y puede lastimar, porque el que sabe mucho, sabe cómo lastimar, sabe cómo destrozar al otro con palabras, lo agarrás. Si vos querés discutir, te pones a discutir y lo dejás chiquito al otro, ¿no? Si uno sabe, ¿no? Pero el manso no hace eso. El manso no aprovecha su conocimiento para lastimar, para herir. El manso tiene esa capacidad y la refrena. ¿Por qué? Porque lo que hay en su corazón no es el deseo de él, de ganar una batalla él, de alimentar su orgullo él, del egoísmo. Y este es miren, acá esto habla para todos nosotros, pero habla especialmente de liderazgos. Está hablando acá de personas que quieren ocupar un puesto de liderazgo, me parece a mí. Está hablando de gente que, o si no de liderazgo, de tener cierta influencia sobre los demás. De mostrar: yo sé mucho y yo tengo mucha inteligencia, yo tengo mucha capacidad de hablar. Bueno, mira, vamos a ver, ¿qué es lo que vos decís? Si lo que vos decís es de sabia mansedumbre, viene de Dios y es puro, es amable, es benigno, es misericordioso. Ahora, si lo que vos decís, por más que esté muy florido, porque acá no está hablando, va a hablar acá de gente que tiene malas intenciones, pero hay gente que es básica y se les nota que tienen malas intenciones. Esa gente no lastima a nadie, vos te das cuenta ya. Te das cuenta que es una persona mala y te dice cosas malas porque bueno, pobrecito, no. Pero esa persona, tenés que aprender a decir: bueno, pobre, ¿no? Qué feo. Pero hay personas que sí son muy inteligentes y que sí tienen mucha capacidad y que sí son muy sutiles. Y esas personas tienen la capacidad de disfrazar su maldad de humildad, de preocupación, de piedad, y entonces con mucha sutileza usan su sabiduría, pero esa sabiduría, como nace de los celos y como nace de las contiendas, ahora lo vamos a ver, lo que produce es otra cosa. Y entonces, miren, si nosotros somos sabios tenemos que mostrarlo con cómo vivimos. ¿Y cómo tenemos que vivir? Buena conducta, una conducta que teme a Dios y sabia mansedumbre. El sabio verdaderamente es aquel que no usa su conocimiento para lastimar a otros, que lo usa para otra cosa, que lo usa para edificar,
que dice, no, yo podría, si esta persona que me está diciendo esto, si yo dejo que mi maldad aflore y lo dejo chiquitito. Usted sabe, ¿no? Uno podría. Pero la verdadera sabiduría está en decir, si yo hago esto, dejo que sea mi egoísmo el que reine. No estoy honrando al Señor, no estoy glorificando a Dios. Señor, ayúdame a ser como vos, manso y humilde de corazón. La sabiduría que viene de lo alto no es la que se llena de palabras para generar asombro y admiración en los demás. La sabiduría que viene de lo alto es mansa, porque no usa lo que sabe para lastimar, sino para edificar. La sabiduría que viene de lo alto se vive, se hace patente, se ve. En segundo lugar, la sabiduría que viene de lo alto no es como la sabiduría de este mundo que solo provoca conflictos. La sabiduría de este mundo solo provoca conflictos. Dice la palabra, sigo, ¿no? Pero, ese pero va a ser un contraste con lo anterior. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así como hay una sabiduría que viene de lo alto, hay otra sabiduría que tiene su origen en otra cosa, en los celos, en las rivalidades, la contención, la jactancia y la mentira. Miren el origen de esta sabiduría. Ahora vamos a analizar cómo la describe Santiago. Pero primero veamos el origen. ¿De dónde nace esta sabiduría? ¿De dónde se alimenta? Si tenéis celos amargos, ¿qué son los celos amargos? La envidia. Otra posible traducción para esta palabra es envidiar. Lo que yo hago, lo hago por envidia. La segunda palabra dice celos amargos y contención. Presten atención, a veces estas palabras son... La palabra contención puede sonar a contenerse. Acá tiene que ver con la palabra contienda. ¿Qué es una contienda? Una pelea, pero una pelea de un tipo específico. La palabra contienda, eriseia en griego, significa hacer partidismo. Significa ponerse a uno mismo por delante de los demás, tener un espíritu faccioso, hacer facciones, crear grupitos. Fíjense, el origen es los celos y las ganas de que los otros me sigan a mí, no sigan al otro. Yo pienso, ¿no? Corinto. Algunos de ustedes dicen que son de Pablo, otros que dicen de Apolo. Acá, esos sean problemas de ellos. Ni Pablo sembró contienda, ni Apolo, que nosotros sepamos, lo sembró tampoco. Eran ellos. Pero había gente que usaba su conocimiento para seducir a otros y ponerlos de su lado. Si el origen de mi sabiduría, de todo mi discurso elaborado, está en los celos y las contiendas, no estoy promoviendo, esa sabiduría no es de Dios. Lo opuesto, dice un comentarista, a un espíritu amable controlado por la sabiduría es un corazón lleno de amarga envidia y ambición egoísta. Así traducen otros, ¿no? Esta frase, celos amargos y contención. Y hay un contraste muy marcado, no lo busque, ¿no? Entre esta parte que nosotros estamos leyendo acá. Mientras yo leo, ¿no? Recién leíamos Colosenses y veía aparecer un montón de palabras que aparecen también acá en Santiago. Y Colosenses lo escribió Pablo, Gálatas, que voy a mencionar ahora, lo escribió Pablo, Santiago lo escribió Santiago, nada que ver. Y la Biblia como que se repite mucho, ¿no? Como que las mismas cosas se dicen una y otra vez. Y es porque el mensaje del Evangelio es uno. Y lo que tenemos que aprender nosotros realmente no es tan complejo, es muy básico. Tenemos que aprender a vivir por eso. Y esa es la obra del Señor. Dice un comentarista, lo opuesto a un espíritu amable, controlado por la sabiduría, es un corazón lleno de amarga envidia y ambición egoísta.
El contraste entre este versículo y el anterior tiene un paralelo directo en la epístola de Pablo a los Gálatas, donde menciona los frutos del Espíritu. Usted lo sabe, por eso solo se lo menciono. Un fruto del Espíritu es mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:23. Y antes, cuando él habló de la naturaleza pecaminosa de la carne, ¿qué mencionó? La ambición egoísta y la envidia. O sea, los dos elementos que Pablo menciona, que Pablo menciona como producto de la carne, son estos que está diciendo Santiago, que son el origen de una sabiduría que no es humana. Y los dos elementos que Pablo menciona como fruto del Espíritu son los que Santiago vincula con un corazón que es sabio realmente. Y acá está muy marcada la diferencia y el contraste. Mientras yo estudiaba este pasaje, después no me pareció por ahí, si quieren se los comparto después. Me hice un cuadrito con la descripción de una sabiduría y la otra. Las características que tiene una, las características que tiene otra. Porque es un contraste muy, muy marcado. Hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría que viene en lo alto y la otra sabiduría, que no es sabiduría en serio. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, no se gloríen, ni mintáis contra la verdad. No digan que son sabios en realidad, no están siendo sabios. Lo que ustedes dicen no es para glorificar a Dios, no es para edificar a otros. Ustedes lo que dicen es porque quieren atacar a alguien. ¿A quién están atacando? Bueno, fíjense. Y el resultado es tremendo. Y sigue. Cuando alguien pretende ser sabio, pero su corazón está lleno de celos amargos y una búsqueda egoísta de seguidores de él mismo, no puede jactarse de eso. Está mintiendo, está engañando y está yendo en contra de la verdad. Por eso dice Santiago, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Pretender que es sabiduría, algo que nosotros hacemos guiados por motivaciones egoístas y ambiciosas, no es sabiduría, es mentir. Y acaba de explicar y dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cómo es esta sabiduría? Decir desciende de lo alto es decir celestial, ¿no? ¿Cómo es esta sabiduría? Terrenal, animal, diabólica. Tres características de esa sabiduría. Primero, terrenal. ¿Qué significa terrenal? En contraste con lo alto. Sabiduría de este mundo, sabiduría de la tierra. Alguien que usa la inteligencia y los pensamientos de este mundo. Por lo menos esa sabiduría es una sabiduría limitada e insuficiente. Por lo menos. Ni hablar cuando está alimentada por la maldad. Pero la sabiduría humana es limitada, porque la verdadera sabiduría ¿de dónde viene? De Dios, es de Dios. Si nosotros decimos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ahí donde no hay temor del Señor, no hay sabiduría verdadera. Hay conocimiento, pero no sabiduría. Es terrenal, es de este mundo, es de acá nomás. Y es los tres adjetivos que usa Santiago para describir este tipo de sabiduría, es como progresivamente, cada vez peores. Y quiero llamarle la atención a una cosa. ¿Cuántas características da Santiago de la sabiduría esta? Tres. Como dice que es, terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo va a describir Santiago después a la sabiduría que viene de lo alto? ¿Con cuántos adjetivos o cuántas características en realidad? 7. No es casual, digo, piense, ¿no? Con 3 adjetivos alcanza para describir esta sabiduría barata y para la otra él establece 7. Algunos, no me parecen mucho a mí, ven en el 7 de las 7 características una simbología. No sé si es relevante, no sé si podemos afirmarlo y no sé si es relevante. No importa, porque lo que dice, así fueran 8, lo que dice es fabuloso. Así que terrenal, de este mundo, de esta tierra, de acá nomás. Animal. La palabra que se traduce como animal es interesante, me llamaba la atención. Pues yo digo animal, los animales son brutos, es bestial, ¿no?
Esa sería la comprensión básica. Pero la palabra que se usa acá, que se traduce como animal, no es de animal de los animales, sino que viene del alma, de ánima. Porque la palabra original es psíquicos, de la palabra psique, pensamiento, mente. Una forma mejor de traducir esta palabra animal no sería animal, sería humana. Una sabiduría humana. Es el mismo sentido de lo que Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es la palabra ahí, natural. El hombre con una mente humana. No está hablando acá de los animales. Está hablando habló de la tierra, ahora habla de lo humano, del hombre. Así es esta sabiduría. De acá nomás, de la tierra humana, de acá nomás. Y termina diciendo, diabólica. La palabra acá, diabólica, nosotros la relacionamos con ¿quién? Con el diablo. Pero y está bien traducido, digamos, pero una mejor traducción sería demoníaca, porque la palabra original es daimonides, algo así, de demonios. Igual el sentido queda claro, que se parece o que proviene de un espíritu que es del demonio. Este adjetivo diabólico aplicado a la sabiduría lleva la intención evidente de relacionar la procedencia de esta sabiduría con aquello que efectivamente viene de abajo, con las influencias del diablo, del demonio, de Satanás, de sus huestes infernales. Y es tremenda la descripción que hace. Cuando nuestra sabiduría nace de celos y de ganas de hacer partidismo y buscar adeptos, de contiendas, no es la sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría que es terrenal, humana y demoníaca o diabólica. ¿Y cómo nosotros reconocemos ese tipo de sabiduría y que realmente no es de lo alto? Porque no nace de un corazón que busque a Dios, sino de un corazón lleno de celos, de contienda. ¿Y qué va a producir? Y fíjense, ¿no? Algo que marqué mucho yo son los conectores, las palabritas que relacionan. Dice, pero, ese pero era para relacionar. Si tenéis celos amargos, no se jacten, no mientan, porque esta sabiduría, la que nace de los celos y las contiendas, es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, y volvió a nombrarlo primero, el origen, donde está ese origen, la sabiduría que se origina ahí, no puede producir otra cosa que perturbación y toda obra perversa. ¿Entienden cómo el pensamiento de Santiago dice? Pero si tenéis celos y contención, si ustedes tienen esto, si el origen de su sabiduría es esto, no se jacten, no mientan la verdad. Porque esta sabiduría no viene de lo alto. Es terrenal, es animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, o sea, si ese es el origen de su sabiduría, no van a conseguir nada bueno. Allí hay perturbación y toda obra molesta. La palabra perturbación significa desorden, inestabilidad, algo incontrolable. Apareció ya cuando Santiago dijo que la lengua era indomable, algo así. Es generar caos, es generar conflicto, es generar confusión. La sabiduría humana, terrenal, diabólica, es una sabiduría que confunda a los demás, que genera, porque bueno, no es de la Biblia, pero el dicho es, a río revuelto ganancia de pescadores. Hay gente que quiere revolver el río. Hay gente que quiere porque está su ganancia ahí. Lo que él está buscando, como esa persona busca algo que nace de su celo y de su gana de traer a gente para su corralito propio, la confusión favorece a sus propósitos. Y que un corazón, una sabiduría que nace de un corazón lleno de celos y contienda, no va a producir edificación, no va a producir justicia, como vamos a ver después, solo va a producir perturbación. Todo eso produce la falsa sabiduría de quienes dicen hablar de parte de Dios, pero cuyos pensamientos provienen de una mente perversa y aprovechada. Porque la otra palabra que aparece ahí es toda obra perversa. Todo lo que ustedes se puedan imaginar que es perverso.
acciones que son malas, dañinas y que afectan a los demás de una forma que los lastima. Hay una clase de sabiduría de la que muchos se jactan, pero que no nace de un corazón manso y humilde, como el de nuestro Señor Jesús. Esta sabiduría terrenal, humana, diabólica, es la que con palabras suaves y lisonjeras termina sembrando contiendas y discordias. Una vez más, si nosotros pensamos en lo que leímos sobre la lengua, son fuegos pequeñitos que se encienden, parecen pequeñitos, pero pueden desatar un enorme incendio. La sabiduría humana y diabólica es esa que por medio de palabras y argumentos siembra divisiones, busca adeptos y busca la propia gloria egoísta. Tremendo, diría Pelufo. Es tremendo. Es muy destructiva. Santiago está advirtiéndonos acerca de un montón de maneras en las que nosotros podemos destruirnos a nosotros mismos y destruir a los demás. Y una vez más, hermanos, como hablábamos el jueves y todos estos días, siempre va a estar la tentación de pensar, esta palabra le vendría bien a tal. No, ese es el tipo de sabiduría que no queremos. ¿Cómo me afecta a mí? Que yo sea guardado, que el Señor guarde mi corazón, que yo examine mi corazón y busque actuar siempre con la sabiduría que ahora nosotros vamos a ver, que es la sabiduría del Espíritu. Porque en tercer lugar, la sabiduría que viene de lo alto es la imagen de Cristo siendo formada en nosotros por el Espíritu. Miren la preciosa descripción de la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que es de lo alto, dice Santiago, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Más claro le echamos agua. Pura. ¿No? Empieza, ¿no?, el pasaje con un pero que marca el contraste y después están estos 7 adjetivos. Pura significa sin contaminación. La palabra que traducimos aquí pura es agnos, que tiene la misma raíz que santo, agios. En griego, agnos es puro, agios es santo. Vienen de la misma raíz. Pacífica, algo que está relacionado con la paz, que proviene de la paz, que trae o vive en paz y que produce o promueve la paz, que trabaja para la paz. Y ese es un concepto que va a convertirse en algo importante. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Benigna, amable. La palabra benigno es que no busca hacer lo malo, por el contrario, busca hacer lo bueno. El benigno nunca quiere lograr el mal de los demás, siempre busca si hay alguna forma de hacer que los demás estén mejor, hacerles bien, hacerles bien. Benigna, amable, sin segundas intenciones, sin intención de dañar, llena de misericordia y buenos frutos. Porque una sabiduría que nace del conocimiento de la misericordia de Dios es misericordiosa con los demás. Y está dispuesta a manifestarse en buenas acciones, buenos frutos. Llena de misericordia es esto. El hombre sabio sí o sí es un hombre misericordioso. Porque ¿dónde comienza nuestra sabiduría? En el conocer a Dios y a conocerlo en su misericordia. Y entonces, ¿yo qué me voy a hacer el juez de quién? El juez cruel, ¿no? El juez despiadado. Misericordia. Misericordia quiero y no juicio, dice la palabra del Señor. Misericordia, buenos frutos. Sin incertidumbre. Y acá sí es necesario explicar. Sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra incertidumbre, la palabra que se traduce acá como incertidumbre es parcialidad. Sin parcialidad. Parcialidad ustedes saben, ¿no? Es hinchar más para uno para el otro. No discrimina. Ya dijo Santiago esto. ¿Qué dijo que no tenemos que hacer? Acepción de personas. Eso es ser parcial. Si yo acepción de personas soy parcial, no tengo que ser parcial, tengo que ser imparcial, no tomar parte. De ahí viene. Parcial es tomar parte.
La sabiduría que es de Dios no toma parte, no elige, no escoge, no tiene favoritos. Ama a todos por igual. Dice acá un comentario, sin parcialidades, sin variación, que no hace distinción entre persona y persona, que da a cada uno lo que es debido, que nunca se mueve por interés propio, por la gloria del mundo o por el temor a los hombres. Y por último, sin hipocresía, sin dos caras. Busca nada más que la gloria de Dios y sin otros medios que los que Dios mismo le provee para hacerlo. Cada una de las características de la sabiduría que es de lo alto, tal como se la ha descrito, cuando yo leía esto, es el fruto del Espíritu. ¿Es quién? Nuestro Señor Jesucristo. La verdadera sabiduría, la sabiduría a la que nosotros debemos aspirar como hijos de Dios, es esta: crecer a imagen de Cristo. Ver el mundo, ver las personas y las circunstancias con los ojos de Cristo. Y sobre todas las cosas, que con nuestras palabras, que con nuestras acciones, no busquemos satisfacer los deseos de nuestro orgullo y egoísmo, sino dar gloria a Dios. Porque solo nuestra sabiduría va a ser pura, va a ser pacífica, va a ser amable, benigna, solo si Cristo está siendo formado en nosotros. Por eso yo lo redacté de esta forma al encabezado. La sabiduría que viene de lo alto es, en conclusión, la imagen de Cristo siendo formada en nosotros por el Espíritu. Y en último lugar, la sabiduría que viene de lo alto produce paz y produce justicia. Y por eso termina nuestro pasaje diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Suena rara la frase, ¿no? Emilia me dijo ayer, ¿vas a explicar esto? Porque está rara la frase. Pero no es tanto. A veces una forma de entender alguna frase así media críptica es buscar otra traducción de la Biblia. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Otra traducción llamada La Palabra dice, resumiendo todo lo anterior, los artífices de la paz siembran en paz para obtener el fruto de una vida recta. La conclusión del contraste entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría humana es que solo los que practican y viven la sabiduría que es de lo alto experimentan paz, buscan paz, transmiten paz y cosechan justicia. Y una vez más, bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor. Porque el contraste es marcado. La sabiduría humana que nace de los celos y las contiendas busca lo contrario de la paz. Busca generar revuelo, busca generar conflicto. Porque en el conflicto está la ganancia de los falsos maestros, de las personas que tienen este tipo de sabiduría humana, terrenal, diabólica. Pero el hombre que es verdaderamente sabio no busca su interés personal, no busca su ganancia, no busca ganar adeptos, no busca que los otros lo admiren, lo sigan, no busca que dejen de seguir a tal para... ¿Por qué escuchan más a tal? ¿Por qué admiran más a tal? Y hermanos, no está lejos de nosotros, no es algo que... Si la Biblia nos advierte es porque está ahí nomás en nuestro corazón. El Señor levante pronto a alguien que pueda también compartir el púlpito aquí, compartir la palabra. ¿Y qué va a pasar conmigo si ese hermano es más vivaz que yo y los hermanos son más edificados? ¿O les gusta más, qué sé yo, por una preferencia? ¿No? Todos los predicadores que uno escucha en internet son buenos. Si escuchan predicadores buenos, ¿no? Pero a uno tiene sus preferencias, ¿no? A mí hay hermanos que me encanta escucharlos. Y hay otros, yo no puedo decir que sean malos, son fantásticos, pero por ahí el estilo de ellos. ¿Y qué pasa si viene alguien con un estilo mejor que el mío? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, tengo que ser sabio. Y si yo soy sabio, ¿qué busco?
¿Qué tengo que buscar? La gloria de Dios. Y si buscamos la gloria de Dios, no buscamos partidismo. Porque si entonces yo voy a empezar a usar lo que yo sé para serrocharle el piso, como quien dice, esa no es sabiduría. Eso es usar mi conocimiento para hacer el mal. Y es marcadísimo el contraste. Y la sabiduría que viene de lo alto no hace eso. Dice, por eso dice, el fruto de justicia, o sea, aquello que va a producir justicia. Y acá la palabra justicia no es justificación, perdón de pecados, es justicia, santidad. Así como la sabiduría terrenal, humana y diabólica produce disensión, produce celo, produce contienda, produce perversidad, produce perturbación, la sabiduría que viene de lo alto busca la paz, se siembra en paz, la siembran aquellos que practican la paz, es para aquellos que hacen la paz y su fruto es la justicia. Esa persona que vive sabiamente, realmente con sabiduría de lo alto, crece en santidad y los que lo escuchan, los que son influidos por él, también crecen en santidad. El fruto de alguien que realmente transmite la sabiduría de Dios es que los que lo escuchan van a crecer en santidad. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien y pensamos, qué lindo que habla, ¿qué produce lo que le está enseñando? Produce corazones que quieren conocer más a Cristo, produce corazones o anima a los corazones a tener un mayor temor de Dios, a buscar la voluntad de Dios, a obedecer a Dios, a practicar el amor cristiano, a vivir el Evangelio de la forma en la que Dios quiere. Solo alguien que realmente ha rendido su corazón al Señor y busca sabiduría de lo alto. Solo la sabiduría de lo alto puede producir eso. Porque así como la sabiduría de abajo rinde sus frutos de desorden y todo tipo de prácticas perversas, la sabiduría de arriba rinde su fruto, paz, recogido por aquellos que hacen la paz. Un comentarista dice, la justicia sembrada en paz trae una cosecha de justicia. Cuando yo predico, cuando uno enseña a otro, y no piense solo acá, cuando nosotros hablamos lo que hablamos, si lo estamos haciendo con sabiduría de lo alto, lo vamos a hacer en paz, buscando la paz. Porque el contraste acá es la palabra paz, es el contraste con contienda. La sabiduría humana busca la contienda, tiene celos egoístas y busca la contienda. La sabiduría humana tiene paz, porque está reconciliada con Dios. Y aquel que se sabe amado por Dios y sabe que sirve a Dios, no importan los adeptos, no importa quién te siga, quién no, quién está de acuerdo con vos, quién no importa. Y no es fácil, hermano, no es fácil. Pero eso tiene uno que recordar. Si yo sirvo a Dios, si yo estoy honrando a Dios, no busco armar partiditos, no busco armar facciones que me sigan y que peleemos contra otras facciones. Déjenlo para el mundo de la política eso. Miren, yo estuve en política, hermano. En otro tiempo participé. Y lo más feo es eso, la rosca famosa. A la hora de definir candidaturas, las cosas que uno puede ver. Disculpen. Yo he visto a personas pelearse de una manera atroz para para estar en el primer lugar de una lista, que no iba a meter ningún concejal. Se estaban peleando por un lugar que no iban a ocupar. Y se estaban peleando. Porque era un partido que ni siquiera iba a conseguir los votos para meter un concejal. Y se estaban peleando por ser el primero en la lista. Es así, esa es la sabiduría humana, no es así con nosotros. Los cristianos no buscamos contienda, no tenemos que pensar en su corazón tiene que estar enfocado en Dios y en la gloria de Dios. Y entonces el fruto de justicia se siembra en paz, no en contienda, en paz, para aquellos que hacen paz, que hacen la paz, que viven. Y porque viven en paz con Dios, buscan paz con todos los demás. Romanos dice, Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Nosotros no tenemos que andar buscando ahí, ir con los botines de punta, como decimos. No, cristiano no tiene esa necesidad, porque está en paz con Dios.
Los pacificadores plantan y cosechan justicia en paz. En el contexto del contraste que establece Santiago entre la sabiduría celestial y terrenal, esto significa que la justicia no se puede producir en un clima de amargura y egoísmo. La justicia crecerá solo en un clima de paz. Busquemos la paz, hermano. La sabiduría que es de lo alto no está enfocada en el individuo, sino en servir en los demás. Y ahí está la clave. Como Jesús nos dio el ejemplo. La justicia, la santidad, solo puede crecer y producirse por y en medio de hombres y mujeres que viven bajo la sabiduría que refleja a Cristo. La evidencia de esa sabiduría es sembrar la paz y no la discordia. Es buscar la gloria de Cristo y no la mía propia. Y ahí está la clave. Termino. Y voy a leer mi conclusión. La verdadera sabiduría no se mide por cuánta información poseemos, ni por cuán elocuentes somos, sino por cómo vivimos cada día de forma coherente con nuestra fe en Cristo. Santiago nos recuerda que la sabiduría de lo alto se reconoce en la pureza, la paz, la mansedumbre, la misericordia y la sinceridad con que tratamos a las demás. No busca llamar la atención, no busca ganar discusiones, sino reflejar el carácter de Cristo en nuestra conducta diaria. En la vida diaria esto significa que nuestras decisiones deben guiarse por la mansedumbre y la paz, evitando las rivalidades, la envidia y el egoísmo que siembran divisiones y conflictos. En cada situación nosotros podemos preguntarnos, ¿estoy buscando mi propia gloria o la de Cristo? ¿Estoy sembrando paz o estoy alimentando el conflicto? La sabiduría que viene de Dios produce paz y justicia. Y si queremos cosechar una vida justa, debemos sembrar cada día semillas de paz en nuestras conversaciones, en la forma en que respondemos a las críticas, en cómo resolvemos los conflictos familiares, laborales, de la iglesia, en la manera en la que utilizamos nuestras palabras. Ahí donde hay verdadera sabiduría de Dios, se construye comunidad y se reflejan los valores del reino y se honra a Cristo. Pidámosle al Señor la sabiduría que necesitamos para vivir con mansedumbre y paz, recordando que Él da abundantemente a quienes se la pidan, para que nuestra vida sea un testimonio visible del Evangelio y un reflejo del carácter de Cristo ante un mundo que necesita paz verdadera. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, te damos gracias y nos aferramos, Señor, a la promesa tuya de Santiago 1.5, que a todo aquel que te pida a vos sabiduría, vos te complaces en dársela con abundancia. Y te pedimos, Señor, porque nosotros conocemos nuestros corazones y sabemos qué fácilmente puede crecer en ellos la semilla del celo y de la contienda, de la envidia y la disensión. Pero, Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros frutos agradables, que te honren y que reflejen tu carácter, Señor, para que sembremos sabiamente en paz y cosechemos justicia. Santifícanos, oh Señor, en tu palabra. Santifícanos, oh Dios, en tu verdad. Ayúdanos a conocerte y apreciarte cada día más. Ayúdanos, Señor, te rogamos, a poner por obra esta palabra, Dios mío. Ayúdanos.